Suscríbete a la Panterita. O lo que callas. Y después no se dan los resultados. Y los perros, pero nadie mira su defecto. Ni en la vida personal, ni en las cagadas que nos mandamos. Nadie mira, toditos somos perfectos. Toditos somos perfectos. Nadie sabe lo que hacemos. Así va la vida. Y el hincha se ubica en esa función. El hincha, pues, hincha. Sí. Le importa un huevo la manera de su propia vida, sino con tal de cuestionar. Manolo habla de un gol de diferencia. Después sí hizo una dedicatoria y dijo un gran equipo por Libertad. Que sacó sobresaliente Libertad. Sí, y dice, cuando tuvimos esta posición y cuando terminamos y perdimos con Luqueño, dice. Otra cosa, se refiere ¿usted ha visto a Cecilio? Cuando Diego le pregunta a Diego, o creo que fue Dani Churín, otra vez la historia del 9. Yo no sé eso de dónde salió, pero ¿para qué Pío el 9? Entonces él correctamente se refiere a Churín. Primero habló de Cecilio, que el goleador no es precisamente el 9, dio a entender. El goleador fue el que mejores números tuvo. Que todos tienen que hacer goles, dijo. No hace falta que solamente el 9 se haga goles. Que todos los jugadores, los volantes. Y yo no creo que venga con el libreto bajo el brazo. Pero ya otros técnicos decían lo mismo en su momento para defender a Churín. No es el primero que... No, lo que digo es dicho que no viene con el libreto bajo el brazo. Pero el tema de Liga está muy bien, y Carlos Quise debe saber. Esas son las cosas que los técnicos tienen que entender. El personalismo, él delega en un momento dado de la charla. Y ellos son los encargados, y así me dicen. Creo que amistoso creo que era. En un momento dado hace eso. Y no es que él se desligue, él dice, no, yo no sé. Recién me estaba enloqueando usted al fútbol de la Eurocopa entre Quise y Cafa y se desmayaron los dos. ¿Por qué no llamamos la sirena? No, vamos a ir a tomar un café enseguida. Van a ir a tomar un café antes, van a hablar. Le digo a Carlos Quise lo de Serbia. Sí. Y dice, ¿cómo? Por lo de Serbia. Y le dije, yo no me adjudico cosas que no veo, porque es mejor hablar en la vida con partitura y no tocar de oído. En la vida, no solamente en el fútbol. Y yo he visto 15 a 20 minutos nomás de Serbia. Yo no dije va a hacer goles, le va a hacer partido, le dije a Carlos Quise, porque he visto una línea defensiva de contención y de salida corporativa que casi no se ve. Que si tuviese más, lo hubiera enfrentado de otra manera a Inglaterra. Sí. Se arrugó en el primer tiempo. Y los ingleses son muy buenos con la pelota. El Bellingham el de 20 años, ese es un monstruo. No están enamorados de Mbappé, y yo quiero que él tiene unas condiciones extraordinarias. Sí, acá todo Mbappé. Y el Bellingham es un monstruo. Tiene cosas de Zidane. Muchas cosas de Zidane. ¿Dónde fue? Un cambio siempre viene bien. Billetera personal, ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo. Y no es que yo le defienda a Manolo. Yo estoy con Carlos que dice cuando ve el españolísimo y Gustavito toma. Manolo, el españolísimo. Ocurre que, y vos lo que te reí. No, es que ya son 5 torneos que escuchamos el mismo discurso de este año. Pasó Arce, pasó Saba, pasó Gavilán, me está aburriendo con los discursos. Todos estuvieron cerca de salir campeón y todos dijeron que faltó esto, faltó aquello, y 5 seguidos. Vamos. Por eso no entiendo la diferencia de Manolo y los otros, y al final porque era poco, Víctor. ¿Por qué no te casas con él? Pero no se ponga celoso. 5 campeonatos seguidos. Le erra poco, Víctor. 5 seguidos. Espera, claro que las excusas no sirven cuando los resultados no se dan. Lo que dijo Víctor no es nada nuevo. Dice Víctor Villalba, antes ya descubriste América, pero es lo mismo. Yo te digo, el segundo no sirve, que dijo una vez Bilardo. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale los playoffs cuando no llega el título? Yo lo que defiendo a Manolo, y hablé de él, la manera como se expresó,
Coste que a mí me parece muy serio. Que vos sos abogado, vos sos juez. No es que yo salto. Pero vos sos juez, ya listo, ya está. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con su última tecnología de control de suciedad. Probar la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Tampoco garantiza que Manolo ahora tenga, le va a obtener hacerlo el título, pero hay técnicos que te dicen una cosa y que vos ves otra. No, eso sí. Con dedicatoria al técnico sí. de la selección. Eso es cierto. No, en términos que no solamente eso. O termina un partido y te dice, sí, perdimos porque hicieron los goles todos por errores nuestros. Regalamos, no será, Parana. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Diego Obando nos consiguió, Raúl. Sí, colega costarricense. Él lo consiguió para agradecerle a Raúl al aire, porque gracias a Raúl tenemos el colega de Raúl Costa Ochoa. Rica, Diego Obando. Raúl Ochoa de Panamá nos facilitó el teléfono del colega de Costa Rica. Sí, está muy bien. Queremos hablar con el colega de Costa Rica y después volvemos. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premium y Suave. Yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Primero sobre las declaraciones de Manolo, que está bien, porque él tiene que transmitir serenidad y tranquilidad a un plantel como el de Cerro Porteño. Él hoy conoce más, y es cierto, son datos lo que tira. Cuando llegó la campaña en Copa Libertadores, todo es verdad, él consiguió un orden en ese equipo de Cerro, defensivamente jugaba de una manera. Lo que le pasó al plantel de Cerro cuando él era el líder, le pasó a él también. A él también le ganó la ansiedad en determinados pasajes. Imagínate que a los 15 del segundo tiempo, creo que fue contra Luqueño, si no me equivoco, con el delantero, y que ya hizo los 5 cambios. Sí, tenés razón. ¿Entendés? Es decir, quiere decir que le ganó la ansiedad. Son detalles que hay que tener en cuenta cuando lo ideal es que Cerro hubiera mantenido la serenidad. Lo que quiero, Carlos, que dice Germán, que usted escuchaste, Urbana, que escuche lo que dice. Yo no soy abogado de él. Trato de interpretar lo que dice nomás. Correctísimo. Nada más que eso. Diego, ¿cómo te va, Diego Bando? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Diego, y te estamos llamando de Radio Monumental. Gracias al colega Raúl Ochoa nos permite este contacto con vos. Agradeciendo a Raúl que nos permitió este contacto con Diego Bando. Diego, y queremos hablar contigo sobre Costa Rica. Te imaginas que en Paraguay hablamos de Paraguay y nos preocupa la otra selección. Ayer hablamos con César Augusto Londoño, colega colombiano, elogia su selección. Y queremos una opinión tuya, Diego, con relación a Costa Rica, rival de Paraguay en Copa América, si sos tan amable, Diego, que tiene, cómo está, preparativo, técnico, contanos. Bueno, primero que todo un placer saludarlos, un abrazo a la distancia. Y bueno, Costa Rica llega con un proceso nuevo prácticamente, de la mano de un técnico que es muy conocido en Sudamérica como Gustavo Alfaro. Ha llegado a ser un cambio generacional por completo, ya han pasado noticias y hechos que cambian por completo incluso el fútbol de Costa Rica, como el retiro de la selección de Keylor Navas. Es la noticia que este año pues ha envuelto a la selección, ya Keylor no es parte de, entonces comienza un cambio incluso desde la portería hacia adelante. El promedio del equipo actualmente es de 24 años, acaban de afrontar un par de partidos de eliminatoria, los ganan. Pero obviamente se nota que es un proceso nuevo que ilusiona, pero que obviamente carece de figuras como Brian Ruiz, Celso Borges, Keylor Navas. Todavía se mantiene Joel Campbell, pero no es el mismo nivel que mostró hace 8 años en la selección nacional. Entonces es una selección en construcción, muy joven, que trata de aplicar una idea de la mano de Gustavo Alfaro y que va a la Copa América pues después de ir a un repechaje y colarse para, yo digo que meterse a unos fogueos de lujo como la Copa América, porque aquí somos realistas también y no vemos a la selección de Costa Rica capaz de hacer lo que hizo en Brasil 2014, por ejemplo, de tumbar a todos, pero hay una expectativa interesante para la Copa América.
Esto de la juventud, ¿en qué deriva? ¿En que hay que darle tiempo? ¿No hay que pedirle mucho todavía? Es muy poco el tiempo que tiene el técnico a la selección al frente, en menos de un año, empezó en noviembre. Ha ido cumpliendo con los objetivos que le han puesto. Clasificó al repechaje luego de enfrentar a Honduras en Estados Unidos. Enfrentó a Argentina de una forma muy decente. Empezó ganando el partido, luego le dio vuelta a Argentina en Los Ángeles. Ahora los partidos de eliminatoria pues los ha ganado también y empató con un Uruguay muy alternativo que visitó aquí Costa Rica. Entonces es un capítulo de exigencia, de por lo menos mostrar en cancha actitud, de ver los talentos nuevos, y le ha ido bien, los resultados lo han acompañado. Ahora, ya estamos hablando de un nivel muy diferente, Colombia, Brasil, y aquí tenemos una perspectiva de Paraguay quizá como es un muy buen equipo figura por figura, ha tenido también su cambio, quizá en la parte técnica no es lo más fuerte que está pasando, pero creemos también que es un rival mucho de respeto para enfrentar. Ahora, la historia de Costa Rica, ¿qué marca lo anterior y hoy con relación a lo que ustedes están esperando? Eso es un público exigente, la prensa es exigente, es consciente el técnico. Sí, por completo. El técnico sabe a lo que llega porque es un país que el fútbol es su ADN. Se habla 90% del tiempo de fútbol en este país y yo creo que el técnico lo ha entendido. Ahora, aquí se habla de una forma, como te decía, de ir a enfrentar la Copa América prácticamente como fogueos de lujo porque son complicados. No podemos ser también compradores de una idea falsa. De que Costa Rica podría ir a competir de tú a tú y volverse una potencia nuevamente, porque como te digo, está empezando. Nos encantaría que pasara eso, tal y como pasó en Brasil o en algunos otros torneos donde Costa Rica va y se pone al nivel de sus rivales. Pero la realidad es esa, hay que aceptarla también. Ahora, sí es muy diferente, y te voy a dar un ejemplo muy concreto, tener una selección con Keylor Navas en la puerta que no tener a Keylor Navas en la puerta, porque el rival no es lo mismo que vea a Keylor y diga, ok, voy a enfrentarme a un campeón de Champions múltiple, que a un portero que está empezando un proceso y que tiene experiencia, más no la misma que Keylor Navas. Ahora, del Mundial de Qatar a hoy, ¿cuántos salieron y cuántos quedaron? Qué pregunta más difícil, porque ha cambiado tanto el equipo. Te podría decir que se mantiene un 20% de la base, quizá. Hablemos de Francisco Calvo, que es el central, capitán, y te podría agregar, no sé, 4 nombres máximo. Ha cambiado mucho. El equipo de Luis Fernando Suárez no se parece en nada al equipo de Gustavo Alfaro. Entonces podría decirte que se mantienen 4 o 5 jugadores y lo demás han sido incluso misterios internos de jugadores que fueron al Mundial y después desaparecieron, cayeron en su nivel de una forma estrepitosa. Si tuviera que citar 3 nombres de la selección, oye, ¿quién citas en Costa Rica, Diego Bando? Manfred Ugalde, número 1, delantero del Spartak de Moscú, es la joya, el diamante en bruto. Salió del Twente de Holanda, se fue al Spartak, es un goleador nato. Pondría como figura número 2 a Orlando Galo, es un volante, contención, juega en el fútbol interno, joven, no pudo ir a la Copa del Mundo por una suspensión que tuvo de un año, pero volvió en la mejor condición y se convirtió en el capitán de la selección después de Francisco Calvo. Creo que es una referencia en medio campo en este momento, una analogía con lo que hacía Celso Borges más o menos. Y en tercer lugar, hay muchos jóvenes, hay mucha categoría. Podrían ponerte, por ejemplo, a Kenneth Vargas, juega en Escocia, muy interesante jugador. Hay un dilema porque Gustavo Alfaro no le da tanta oportunidad, pero es un tipo a referenciar por completo. Y como te digo, son 23, 24 años de promedio, ha cambiado mucho, promete mucho a futuro la selección. Y esos serían 3 nombres. Creo que Manfred Ugalde es el que lleva la bandera de nuestro legionario, inclusive. ¿Alfaro es consciente de esta renovación? Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Es totalmente consciente. Hay una presión mediática, inclusive. Había una presión en el ambiente de que ya la selección estaba, entre comillas, secuestrada por los viejos, por los experimentados, por los de colmillo, Keylor, Celso y Brian Ruiz. La gente se cansó de eso, no tanto de Keylor, porque Keylor siempre era un efectivo en el marco, incluso en el repechaje jugó contra Argentina y fue su último partido, pero los demás, el problema es que ya no rendían en cancha, ya no daban un rendimiento igual que tenían hace 8, pongámosle incluso 5 o 6 años. Entonces la gente se cansó y había jugadores también alrededor de ellos que
iban prácticamente por obligación y porque no había un recambio. Entonces, Alfaro lo entendió, lo hizo y creo que cortó de raíz cosas que nadie esperaba y le han respetado mucho acá. Cuando hay una transformación, se usa la palabra tiempo. El tiempo dará la razón, el tiempo será así, no se apuren en jugar. Y esta Copa América, ¿cómo la ven en ese sentido? Porque el primer toque, ¡pum!, le aparece Brasil. Sí, el tiempo siempre es un aliado complicado, ¿no? Es muy relativo, pero en este momento pareciera que le está cayendo bien el tiempo a Alfaro. ¿Por qué? Porque este año ha tenido muchas oportunidades de ver a su equipo, aparte de que creó los microciclos, llama constantemente jugadores del medio local semana a semana para ir a verlos. Creo que el tiempo le está ayudando porque esta Copa América va a ser un sparring muy bueno, una prueba muy buena para valga la redundancia, poner a prueba a su equipo pensando en eliminatoria, que es su objetivo final. En CONCACAF hay 3 plazas y media y no están los 3 más complicados, México, Canadá y Estados Unidos. El objetivo es clarísimo, hay que ir al Mundial. Entonces creo que este tiempo le está cayendo muy bien, sobre todo porque la eliminatoria se juega el próximo año, hasta mitad de año nuevamente. Entonces, estas fechas FIFA, amistosos, Copa América, Copa Oro, Liga de Naciones, todos los torneos le suman y le están dando el respaldo en tiempo a Gustavo Alfaro. Para mí pinta muy bien, para mí va encaminado bien. ¿La señal le enseñó en arrancar bien y no terminar como desean en las competencias? Creo que te voy a dar otro ejemplo. Brasil 2014 lastimosamente nos embriagó de triunfo. Y aquí no supieron controlarlo en muchas cosas. Incluso se pensó que la misma generación iba a ir a 4 o 5 mundiales, imposible. La misma generación fue a 2 mundiales más, y al último mundial algunos fueron arrastrando las piernas. Nos acostumbramos a caer en un pensamiento un poco mediocre. Nos enfrentamos a una selección grande, póngale Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, y jugamos como ellos. Nos ponemos al nivel de ellos, no le tenemos miedo, los enfrentamos con respeto pero con autoridad. Y si nos enfrentamos a Granada, San Cristóbal, Haití, alguna isla, no sé, alguna Antilla, nos ponemos a la altura de ellos y se nos complican los partidos un montón. Entonces es un pensamiento que hay que ir cambiando, que tal vez yo creo que con el tiempo se va a lograr. Claro, en el fútbol es un ciclo, ¿no? Eso se repite en algún momento, pero creo que eso es lo que ha pasado y los torneos nos han enseñado eso. De 26-12 son del plano internacional. ¿Miran mucho afuera los que están para traerlos en competencia? Los que juegan, los que tienen nivel, los que tienen competencia. Hay muchos todavía más. Por ejemplo, en la MLS hay más. En Europa puedes ir a algunos destinos y todavía hay más. En Asia hay más. Pero creo que sí Alfaro ha cumplido con su palabra de solo juegan los que están en un buen nivel. La mayoría lo cumple. A algunos les ha costado, pero tiene que llamar, por ejemplo, a Brandon Aguilera. La gente se mete un poco con él aquí en Costa Rica, pero es el 10 del Nottingham Forest, el de la sub-23 también. Entonces, claro, tiene que darle oportunidad, pero la mayoría sí están en un nivel óptimo para poder venir a competir a la selección nacional. Hoy podemos hablar de una renovada selección de Costa Rica cuando referimos a lo que tiene en la Copa América. Sí, totalmente. Es una cara nueva de selección, son nombres muy diferentes a los que la gente estaba acostumbrada. Podríamos pensar que Costa Rica, digamos que su nombre le ayuda para que siempre se meta a las competiciones. Su nombre es pesado dentro de la CONCACAF porque ha hecho cosas muy importantes. Y hoy, no es que vive el nombre nada más, pero le ayuda bastante en este cambio y sé que la generación es buena, sé que va a dar réditos. Tiene toda la pinta de tener buen futuro y creo que Alfaro está haciendo eso. Alfaro podría quedarse mucho tiempo acá en Costa Rica. Lo último, Diego, Bando, con relación a Costa Rica para conocer al rival de Paraguay, que ahora debuta ante Brasil. Las victorias estas obtenidas ante el San Cristóbal y Nieves de Granados, ¿en qué medida pueden servir como una medición? Perdón por la redundancia de expresión. No, tranquilidad. Creo que poco. La selección nacional, como te digo, cuando se enfrenta con rivales del Caribe le cuesta un mundo. Y jugamos contra Argentina en marzo y jugamos un muy buen partido. Entonces, yo sí creo que el nivel de estas eliminatorias, pues es lo que tenemos aquí en CONCACAF, ¿no? Es lo que tenemos que enfrentar, no hay de otra, por el área geográfica. Pero son poca referencia. Yo te diría que la selección de Costa Rica podría referenciarse
a lo que hizo en el repechaje contra Honduras y lo que hizo contra Argentina en el amistoso, porque venía de un muy mal año. 2023 fue un año desastroso para Costa Rica, todo salió mal, pero con Alfaro ha cambiado y me parece que la referencia es la fecha de marzo. Esta selección obviamente puedes agregarle que ganó, pero te garantizo que no es la misma medida para ir a jugar la Copa América. Si tuviera que nombrar los experimentados, está Campbell, que lo dijiste vos, pendiente del fútbol inglés, 31 años, y está Francisco Calvo, el zaguero. Son muy pocos realmente de experiencia. Campbell ni siquiera es titular en su equipo dentro del país, súper criticado. Le ha costado mucho Joel volver a ser el Joel de toda la vida. Y el otro es Francisco Calvo, que juega en México, en el equipo de Juárez. Después de su paso por Europa ya se devolvió a América. Entonces esa es la expectativa que tenemos con los experimentados. No son muchos. ¿Y por qué? Porque el mismo cambio conlleva a eso, ¿no? A tener jugadores de recambio, valga la redundancia, de que le ayuden poquitos a los que son mayoría. Te puedo mencionar, incluso aquí viendo la lista de los seleccionados, que me cuesta decirte un jugador de más experiencia. Todos son de muy poca experiencia en selección, pero tienen muy buen recorrido en sus clubes. Entonces, creo que esos dos serían los experimentados. Agreguémosle a Juan Pablo Vargas, que es el capitán de Millonarios de Colombia también. Y bueno, Diego Bando, muchísimas gracias. Hablamos de Costa Rica en esta renovación. Toda renovación lleva tiempo, lleva paciencia, y redondeando esto para ir conociendo, Diego Bando, ¿cómo es el público costarricense con su selección? Muy temperamental, muy temperamental. Si la selección está bien, la gente está muy contenta, está el país en un arcoíris completo. Si la selección está mal, la gente está molesta, quiere resultados. Ellos, aquí el fútbol es, bueno, como en todo país latinoamericano, ¿no? El fútbol manda. Entonces es muy veleta el aficionado, necesita resultados buenos para estar bien, necesita ilusionarse, ver algo diferente para estar bien. Creo que está en un momento de cambio y lo está entendiendo y le gusta. Entonces estamos ahí como en la transición positiva en este momento. Diego Bando, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos una idea a través de Radio Monumental, los oyentes de Fútbol a lo Grande, cómo está hoy Costa Rica y cómo viene para esta Copa América en los Estados Unidos. Va a llevar mucha gente Costa Rica a Estados Unidos con los hinchas, ¿no? Sí, sobre todo porque allí residen muchísimos también, entonces siempre mueven. Estos lugares donde tienen más población latina, Los Ángeles, por ejemplo, Texas, donde hay también mucho latino, hay costarricenses por doquier, entonces llega mucho. Te garantizo que el lugar donde más hay y llenan un estadio es en New Jersey, hay una colonia completa, pero van a haber bastantes. Te aseguro que alguna manchita roja vas a ver en las graderías. Muchísimas gracias, Diego Bando. Esta Radio Monumental, cuando quieras, a disposición para vos, para tus oyentes. Gracias, Diego, muy amable. Gracias a ustedes, con mucho gusto, un abrazo. Igualmente, Diego Bando, colega de Costa Rica. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales. Y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Dos frases que rescato y que veo que ya la gente en Twitter está mencionando el tema de... Porque hay un parecido con Paraguay en algún punto. Dijo, por ejemplo, el periodista que Brasil 2014 nos embriagó de triunfo y pensábamos que esa generación iba a llegar a 4 o 5 mundiales más. Llegó solo a 2 y en el último algunos jugadores ya llegaron arrastrando las piernas, decía. Y otra que había una sensación en el ambiente de que la selección estaba secuestrada, entre comillas, por jugadores de experiencia y que la gente se cansó un poco de eso. Dejó mensaje, Ese. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho Gona, a todos les gusta. Decir, Carlos, que dice, vos fuiste delante de la selección secuestrada. Y que dominan, el peso de los mayores con el resto. Claro que dominan en función al grupo, no dejan que
se instala o que se integre otro que no es del mismo grupo, primero tiene que estar aprobado, no públicamente ni en palabras, sino en los gestos. Eso pasa mucho en los planteles. A tener el almuerzo y la cena, ¿verdad? Claro, no solamente en el... Todo concepto. No, por eso no solo en la selección, pasa en los clubes también, en el vestuario también. Eso es común y hay que romper a veces. A lo que él dijo yo le agregaría algo. ¿Al colega? Que dice Víctor. Víctor, que comparó cuando pensamos que íbamos a jugar los mundiales. Nosotros nuestra debacle en verdad comienza cuando la gente creyó que podíamos jugar mejor y que no estábamos conformes con el juego del Tata Martino en la selección, aquella Copa América 2011. Pero la selección del Tata pues no lucía. Y por eso, y la gente quería otra cosa. Pero no lucía. Y estoy de acuerdo, pero es lo que tenemos, nosotros nunca lucimos. Ese equipo jugaba, ¿y cómo va a lucir si jugaba con 4 volantes de contención? Y todito iban a entrar con la pelota, echar la pelota. Pero la gente quería eso. Que juegue mejor, que juegue claro, y fue un error. Pero yo no le entiendo a la gente, ¿qué carajo? Te hago una pregunta. Y salió el libreto y así estamos. Claro. Oye, estamos arrepentidos de eso. El doctor Carmelo González. Porque después él vino acá. Sí. Cuando tuve una consulta médica me dijo, porque es pelotero, alguna vez fue central. Sí. Y ahí no me dejamos con Carmelo, que fue central. Mano, fue central. ¿Fue bueno? No lo he visto jugar. Pero Carmelo González me dijo, acá ya estoy recibiendo el informe de cuánto corre cada jugador en cada partido del Tata Martino. Lectura comprensiva. Sí. Acá, y es cierto, acá iba uno y marcaban 3. Sí. Y vos para eso tenés que irte después a tu puesto original. Sí. Correcto, tu punto de partida de tu puesto original. ¿Está bien? Correctísimo. Bueno, entonces, esas son las pero cosas. aparte del resto físico, tiene que tener compromiso. Y ese equipo tenía compromiso. Bueno, pero lo que estamos hablando es que una respuesta física te permite muchas cosas. Si vos venís solo para cumplir, estás delegando muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Yo vengo contigo. para cumplir acá para que no me digan nada. Después que me putean. Después vuelvo a mi casa y me voy. El tema es el compromiso. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que hablar, porque uno dice, ¿cómo revertimos este poco optimismo de la afición? Con resultado, con resultado es fácil, pero ¿y si no se dan los resultados? Hay una forma, con la entrega, con el esfuerzo, esto que hizo Serbia contra Inglaterra. ¿Por qué me señala a mí? No, estoy explicando porque fue un ejemplo. De su selección, de su segunda selección. Porque hay forma de perder y esa es una forma de perder. No, Serbia le pudo haber empatado. No solamente que le pudo haber perdido. No solo que le pudo, no solo que no le pudo haber empatado, no le empató porque no tiene el jugador que sabe con la pelota. Entonces los 20 metros finales no sabían qué hacer con el balón. Cuando tenían que pasar o cuando tenían que patear, resolvían mal. Es decir, ahí pasa la jerarquía del futbolista distinto. Entonces, si nosotros, aunque no ganemos, mostramos otra cosa, la gente se va a identificar de vuelta con la selección, cosa que hoy se perdió y es lo más preocupante. Vos mismo estás usando la herramienta de lo que están para lo que exhiben. En la selección del Tata, cuando lo trae Enrique Rambervera, preguntamos, ¿este quién es? Enrique ¿de dónde salió? ¿Para qué viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Sí. Después nacionalizó volantes de marca porque quería jugar a ese estilo y trajo gente para que le interprete sin ofender los que están acá. Entonces le entendieron. Hay una foto hoy, vos te viste en el viaje, la foto del avión de la selección, sí vi. ¿Quién está así? Ahora mismo voy a mirar ese detalle. De todo el plantel hay uno solo que está así. Sin sonreír porque a todos lo vi. No, todos no están igual. En Asismed nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Todos están sonriendo. Sí, todos sonrientes. Sí. Y el que está así, mira, sin gestos, Ramón Sosa. Hay una lectura ahí. Sí, totalmente. Y que vos dice el proverbio, ¿qué nacionalidad el proverbio? A vos te hablo. ¿De qué nacionalidad el proverbio? Chino. Una imagen por 1000 palabras, no sé cómo se dice en China. Estaba viendo la foto. Una imagen por 1000 palabras, el proverbio chino. Entonces, eso
que vos veas, y puede ser un detalle menor. Y sabes, hoy un hincha en Urbana que no me deje meter Gustavito se percató. No es cosa mía. Mira, Arturo Rodríguez, no, un oyente llamó en Urbana. Y nos representa, ahí está Gustavito, y nos representa. Parece un detalle menor, Carlos. No, es un detalle menor. Ayer, si vamos a la conversación que teníamos en la mesa, este mismo gesto que vos estás destacando de otro jugador, ayer estábamos hablando cuál va a ser la actitud de Gómez si no juega. ¿Cómo vuelve el líder de Palmeiras si termina no jugando en la selección? Puede llegar fusilado en lo anímico, no solo en Paraguay, sino en Palmeiras. Entonces hay que ver cómo se maneja esa situación. No es fácil. No, un tema bravo. de esta naturalidad, porque no estamos hablando de alguien que se está yendo del fútbol. Gómez todavía tiene mucho para dar. Está en su plenitud de la claro, carrera futbolística, y aparte viene siendo hace muchos años capitán, se lo, digamos, catalogó como líder de un grupo, y de golpe sacarlo no debe ser fácil. No, y el estado de ánimo es reflejo de lo que va a jugar ese muchacho, no ese jugador. Es decir, claro, si él no está feliz, y lo que puede contagiar, Carlos. Claro, y si él no está contento, es como cualquier laburo, viejo. Sí. No hay vuelta que si no está contento no va a rendir. No, así nomás, porque tu entrenamiento vos no lo haces al 100%, porque tu mente no está metida en el trabajo, está en otro lado. Por eso es clave, por eso que ¿por qué el dirigente le brinda todo o el entrenador al jugador? Para que no tengan excusa para perder. No hay otro motivo. ¿Por qué tienen que llevar las 5 estrellas? Porque si no, si llevan un hotel de 3 estrellas, te dice, no pude dormir bien, comí la cama, la comida no era rica, cualquier cosa. Entonces ya tiene una excusa para no rendir. Entonces, ¿qué haces? Le das todo para que no te diga por qué no hizo. Sin juzgar la foto en sí, pero el ánimo que tenía Sosa en los últimos partidos era diferente a lo que esperábamos. Ahí puede pasar por esa autoexigencia que él tiene, porque sabe que este es su momento, o por el momento personal que atraviesa. ¿Dónde le pone el técnico de Talleres? Por izquierda. Sí. ¿Dónde jugó? El último jugó por derecha, pero la vez pasada entró por izquierda y no, por eso, güey. Si vos le ponés por izquierda, y yo luz con Talleres por izquierda, marca mucha diferencia por izquierda. Eso es más lo que yo digo. Ya le pone a la derecha. Pero ahí jugó ante Perú no importa, pero hay que saber. Yo también te puedo decir, le puedo sacar lo que hice como técnico, no hay problema. Voy a jugar donde vos me decís. Sí, un partido sí, pero está bien lo que quería ver qué tiene si no está Almirón. Para ese lado, para la derecha. Quizás estuvo probando, como dijo, algo le convocó a Aguayo, que nos llamó la atención, sabiendo que no estaba todavía, decir, voy a tirarle un poquito con la fiera a ver cómo se comporta. Porque eso también mirás, si como al sentarse en la mesa, si viene y se instala enseguida o espera, hay muchos gestos que vos vas observando para ver cómo se comporta. Al no estar Aguayo, al no rendirle, bueno, el otro día te demostró claramente, pensando en si Almirón llega, no llega, juega o no juega, rinde o no rinde, también le tiró por esa zona a Derlis González en el cambio. Ahora, ¿qué te mostró Sosa ese partido? Que no puede jugar a la derecha, porque baja 2 puntos como mínimo. Mi pregunta es otra. Me pone juego. Hay jugadores que le pueden decir al técnico, y esta es una enseñanza, Carlos, que te puede decir, yo juego donde el técnico me pone. Hay muchos que dicen eso. Y hay otro que te dice, espera un ratito. Ahí no te voy a rendir. Ahí no sé si la palabra es esa. Sí, te dicen. No te dicen. A lo mejor y si te dicen eso no le tenés que poner. Si te dice eso es del jugador, no lo tenés que poner. ¿Qué es lo que sí me dice el jugador que? Y que ahí no te voy a rendir. Ahí ya no le pones. A la puta. ¿Qué? ¿Y hay jugadores así hizo así vos? No, no le pones en ese puesto. Claro. Perdón, yo pensé que les iba a jugar donde yo quiero. No podés. Luego tenés que convencerle que por este partido, porque querés esto, está lesionado, porque fulano juega y necesito que vos le anules. Ahí saca la guitarra y le empezás a dar. Le podés dar el verso que quiera, pero si no le convenciste, olvídate. No voy a ir al pasado porque si no viral, Aleca, famoso técnico, Jorge le dijo, te vas a jugar acá, y él le dijo, yo no quiero jugar de nuevo. Si vos no jugás, yo voy a decir que vos no quisiste jugar. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, casas centrales, Ciudad de la Casierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL, Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Bueno, ese es el tema de la selección que ya se instaló, ¿verdad?
Sí, ya hoy practican en horas de la noche en Houston, en la Universidad de Houston, a las 19 horas arranca el entrenamiento. Houston Sports Park, en realidad el lugar donde hoy practica la selección paraguaya. Y el debut del lunes, el día domingo hay conferencia de prensa, que es la conferencia oficial de Copa América. Acuérdense que soy periodista. ¿Este quién es? Arce. Este le parece Infanto de espalda. Que está de espalda. Parece que ustedes no ven. El fotógrafo, el fotógrafo de la selección, Rudy. Sí. ¿Cómo se llama él? Es Rudy, el fotógrafo de la selección. A ver. Sí, él es. Sí. Este es el que dice, esto es Gustavito. Le llama a los del fondo para que vengan hasta donde puedan, así salen todos en la foto. Pero sí lo llamativo al mirar bien la foto, que hasta los que están en el fondo, hacia el último, ellos están todos con sonrisa. Y ahí estaba el grupo de Gómez, Alderete, Rudy Lescar. Sí, él es el fotógrafo de la selección. Y esto es lo que él dijo. ¿Vos tenés este material? No, eso no. ¿Qué es lo que ustedes hablan ahí? ¿Por qué no tomaste café a la vuelta? Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Dice Francisco, luego, ¿por qué Pío no viene, Francisco? ¿Por qué Pío me manda? Qué bárbaro. No, ya terminó su programa. Media hora para estacionar. Cuba en duda para el primer partido. Está tocado Francisco López. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Cuba de dónde viene? Él está jugando en la MLS. ¿Quién lo llamó primero? A él Berizzo. Con tu probabilidad carácter de millennial, ¿qué dijiste cuando lo llamó? Que no era más de lo que teníamos aquí. En sus primeros partidos. Esperanzas, amigo. Ese es cuando juzgas en apresuramiento. Primero juzgas. ¿Qué dijo Víctor Villalba cuando lo llamaron? Que no era más de lo que teníamos aquí. Bueno, y ahora a dos juntos los etiqueté de esa manera. El otro dejó de venir, Gastón Jiménez. No, que dejó de venir, que no era malo, que dejó de venir y qué falta nos hace, que no dejó de venir porque hubo mucha presión de la gente. Sí. No cayó Gastón Jiménez. Sí, pero es un volante con llegada. Y a Cuba los dos les reventaron. Hoy siempre Cuba. Hoy no tenemos uno así. No, hoy Cuba es titular. Entonces, bueno, pero entonces Jiménez mismo también, es una pésima noticia que no esté ante Colombia. Pero hoy Jiménez. Y Cuba se ganó. Por eso decíamos, Cuba se gana porque juega primero, le putea y después yo dije primero y ahora. Sí, hoy titular, yo lo quiero ver titular. Bueno, pero vos no sos técnico, pues. Sí, pero ¿quién le puteaba? ¿Quién le puteaba y quién le cuestionaba? ¿Quién va a jugar si no está Ernesto Caballero? Porque es el único que probó en ese puesto. Sí. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Me acuerdo, a Cuba le dieron con todo. Que un turista. ¿Para qué carajo le trajeron? Pero no hubiera venido. Al pobre Gastón, que tácticamente le puso así, porque lo que se veía con Gastón es que él le decía, sí señor, sí, o estoy equivocado. No, está correcto, le pusieron en algunas posiciones que no podía jugar. ¿Es verdad? Es verdad. Y terminó perjudicándole a él. ¿Y vos no le podés dedicar eso a Víctor Villalba? ¿Sabe? ¿Qué va a saber si ya le jugó? Te acabo de decir que lo único que le dijo al técnico es, sí señor, pero no era su posición. Y como cuando estás mal... Y llegando a ponerle volante central y todo. Sí. Y no es lo suyo. No, era para llegar al área, que desprender. Es de aquellos mediocampistas que para y toca. Pero con él se daba un caso raro porque los reportes que teníamos de la época de Vélez, que él jugó hasta en línea de 3 como stopper. Sí. O sea, quiere decir que él juega en donde le pidan, ¿no? Claro, pero no pegó, no le gustó a la gente y la presión fue... Pero él siempre fue más de lo ofensivo. Con algún entrenador, no sé qué... El Atlético Tucumán también. Era un caso particular. Pero le ponían la cabo sin ser especialista ni estratega, que transmitía, vos ves lo que siente el jugador. El toque de pelota, otro jugador, Kaku por ejemplo, todo el mundo quiere Kaku, y con nadie juega, ¿verdad? Pues no, pasan entrenadores y no lo ponen. Entonces vos decís que algo hay, y te diste cuenta en estos 2-3 partidos contra Panamá,
hay 2 disputas de pelota que él pierde por forcejeo de... Por cangú. Ahí por cangú. ¿Entendés? Y vos decís, esas son las cosas que a vos te marca. Entonces ahí viene el término, le falta competitividad porque vos no podés perder a nivel internacional ese tipo de pelota. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ahora el médico de la selección, Francisco López, da el informe. Vení, sentate, Francisco, y da el informe médico. Porque ahora vos, entre comillas, sos el médico de la selección. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, casi Coveisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. A mí me dijo que está usando todo su crédito de llegar temprano los otros días. ¿Qué cosa? Y Francisco me ¿Y vos dijo crees que yo le iba a pagar su estacionamiento, veo? Cuba duda para el primer partido, está tocado Espinosa en duda, tiene pubalgia. Tendría que el departamento dar un reporte. Y llamar a tu colega, Francisco. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿Qué hicimos con Costa Rica? Conocer que hay una etapa de transición donde quedan 20% de lo que eran. Sí, vamos al Mundial de Qatar. Así es. Tema 2, que es una selección nueva. Sí. Y que los antiguos tampoco rinden. Chile atravesó lo mismo. Chile, después del bicampeonato de la Copa América, que ganó los 2 torneos seguidos, termina en una etapa de transición dolorosa. La selección chilena. Claro, que no va al Mundial. No va al Mundial. Entonces, esas son las consecuencias Con la generación cuando de oro. uno prepara, la generación de oro, cuando va preparando el cambio y hasta se enfrenta históricos en Chile. El viejo Caselli, con todo el respeto del mundo, no viejo de edad, sino de historia, le cuestiona a Vidal, como diciendo, ¿y vos vas a hablar Vidal? Y habla Caselli con relación a Vidal. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya protegida, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda Claro, bien. vamos a decir que Chile no desmayamos, todos hemos sido como jugó contra Paraguay. Gareca debe ser consciente que el equipo está en etapa. No es que deslumbró Chile. No. Pero sí pero- luce más pero repatrió, competitivo No, que- olvídate de Paraguay. repatrió a lo de la Olvídate. generación dorada. El Paraguay debe saber, él debe saber lo que, Gareca sabe lo que es Paraguay, él sabe lo que es chileno y se llama criterio. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, más estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Brasil, no sé cuántos partidos sin ganar, ahora 1-1 con Estados Unidos. Brasil empató 1-1, había ganado el anterior y en Europa el combo pasado le fue bien, ante Sí, España, ante Inglaterra, le ganó. consiguió Sí. resultados y ordenó el equipo. Sigue buscando el segundo volante, es decir, el que juega con Bruno Guimaraes, que viene hace 5 años buscando ese jugador, no encuentra, y un 9 que responda a la expectativa. Ahora lo usa Tiene un cambio Rodrigo. de generación también, porque quedaron algunos grandes ya afuera Sí, y hay gente joven. pero no encuentra. Están buscando. Yo no creo que le rinda el que juega al lado de, ¿cómo es Druga? Hoy juega Joao Gómez De Joao Wolverhampton. Gómez, pero no, con Bruno corre, Guimaraes. pero no. Y Paquetá más adelante. El partido Paquetá de detrás estratégico del nueve. de Colombia-Brasil. Similitud en dominio de balón. Y sí. Sí, sí, Ahí va a de haber estilo de juego. muchas. Si vos sabes lo que pasó, no quiero hablar del pasado. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay Y prefiere. uno no es que sea pesimista. Después de ver a Paraguay contra Argentina, los 2 partidos, debe preocuparse Carlos Jarazaguer. Una cosa es el título que vos usted viste en los Juegos, en el preolímpico de Venezuela. Y con mucho respeto a Carlos le digo, tiene que poner mucha atención con el equipo. Compra a precio mayorista en el Ahorras, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el Ahorrazo Supermayorista, entérate los aliados. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones, la Caja Mutual. Te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. No contesta. Caja Mutual.
Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Anoche no seguía José Leguizamón en Sportivo Luqueño, pero hoy se adecuó al presupuesto y sigue. ¿Te acordás que ayer estábamos Sí, diciendo? ayer hablábamos de 4 eso. salieron de 5 de Luqueño, Era- pero José Leguizamón se adecuó al presupuesto. Si podemos hablar con Leguizamón. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Ayer estaban fuera Delis Alegre, Fretes, Delis Ortiz, Leguizamón y Robert Roca. Digo, no, afuera no estaban para no seguir. Pero el que siga ahora es José Leguizamón. Ya era un tema de presupuesto. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puedo subir Quitadol Forte. Para que dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras. La nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella. Y gana con vino Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. ¿Y cómo quise quién es? ¿Este qué color es? Verde militar. Verde. Es que dice que quién es, o Caruño. Verde mate. Ah, la puta, bueno, listo. Verde mate, vete militar, vete huevón. Desde el 19 al 23 de junio, descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, vamos, Gustavito, vos decís primero quién ponemos. Manolo, el españolísimo. Manolo. Sí, empieza una nueva competición, bueno, varias nuevas competiciones, ilusionante y a trabajar, a cargar pilas e intentar dar lo mejor y terminar lo mejor posible. Ese siempre tiene que ser el ADN de un profesional, darlo todo. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto al plantel, altas, bajas? ¿Hay mucho por resolver todavía, por hablar? Sí, bueno, yo creo que todo irá en función a las bajas que haya, esas serán las que determinen las altas que pueda haber, ¿no? Todos sabemos que hay a mejor posiciones que habría que matizar y que valorar si hay que reforzarse bien para mejorar, no firmar por firmar. Para mí es una máxima, ¿no? Todo el que venga para subir el nivel, ¿no? Si no, hay que mirar a la cantera, que para mí me encanta. ¿Pero tomaste alguna decisión ya? No, esos son temas del club de Fernando, ellos hablan conmigo, sabemos, vamos coordinados en dónde deberíamos de reforzarnos, pero que es que depende todo de las bajas que haya, ¿no? Se habla mucho que si Cecilio sí, Cecilio no, Fabricio, Aguayo, sí se habla muchísimo, ¿no? Entonces todo está en función de que otros grandes clubes se lleven a nuestros mejores jugadores. Si se van nuestros mejores jugadores, pues habrá que analizar y apostar qué tenemos que hacer, ¿no? Para traer. A Fabricio lo vendieron. ¿Usted pediría un sustituto? Bueno, se valoraría, no es prioritario. Yo creo que el centrocampo con todo mi respeto al resto, el centrocampo de Cerro para mí era el más fuerte de la liga y para mí era un problema tener que dejar buenos futbolistas fuera, ¿no? Porque no puedo jugar con todos los mediocentros, ¿no? Pero si se va Fabricio habría que valorar algo porque para mí Fabricio sí es ese jugador boss to ball, ¿no? Ese que es capaz de ir de área a área, ¿no? Y pues se valorará todo en función de las salidas, ¿no? Se da una situación en el sector derecho de la defensa. La expulsión de Alan Benítez, los chicos que están para los amistosos esperando la lista oficial para las Olimpiadas. Yo sé que en un momento dado habló de Enzo, ya no quiso tocar el tema, pero era extradeportivo lo de Enzo, ¿verdad? Mira, Cerro tiene 4 muy buenos laterales derechos,
uno para mí que ha marcado la diferencia, por eso ha jugado tanto hasta exprimirlo, que ha sido Alan. Jiménez empezó el chico bien, pero bueno, más problemas extradeportivos que deportivos. No hablo de lo bien o lo mal que lo hizo en el pasado, porque no puedo analizarlo, no lo vi. Y después hay dos chicos con una trayectoria de futuro importante, ¿no? Los dos que están preseleccionados, ¿no? Yo creo que Alan y Cabañas va a determinar mucho si van los dos, si va uno, si no va ninguno, porque todavía la definitiva creo que no la han dado, creo, por eso digo, ¿no? ¿De eso depende la continuidad de Enzo, no? Bueno, es que no podemos quedarnos sin laterales, ¿no? Es decir, que Enzo también es una persona y un buen profesional y tendrá que decidir también si quiere seguir en la situación que estaba o no. Es decir, a las personas hay que escucharla, ¿no? No es lo que nosotros queramos, es lo que él también quiera. Del otro lado, con la salida de Arzamendia, mirando el plantel, sí parece prioritario un lateral por izquierda. Sí, aunque vamos a empezar a trabajar con chicos jóvenes, con tiempo no tengo ninguna duda de que saldría algún lateral izquierdo de garantía, totalmente convencido. Ha sido mi trabajo durante muchísimos años, mirar hacia la casa, pero está claro que Arzamendia, excepto quizás los últimos partidos que bajó el rendimiento como todos, bajamos un poco quizás por cansancio, por aglomeración de partidos, pero Arzamendia ha hecho una liga, prueba de ello que el Cádiz cuenta con él, ¿no? Y no sé lo que hará. Esta experiencia en Europa no es habitual para nosotros los paraguayos, para Cerro en este caso. ¿Qué puede decir usted que seguramente ya conoce ese tipo de trabajo? Bueno, allí lo mejor de todo, da igual el sitio donde vaya, siempre que las condiciones sean buenas, ¿no? Allí siempre van los grandes clubes por las instalaciones que hay. La adaptación va a ser buena porque en Málaga se mantiene un clima muy parejo al clima que va a ser cuando empiece la competición aquí en Paraguay, es decir, no es un cambio drástico de temperatura, pero bueno, es una decisión que tomó el club junto con la coordinación deportiva. Nada tuve que ver, soy español, pero para nada dije yo que quería irme a España, pero sí entiendo que es una buena oportunidad para que los chicos trabajen allí con 2-3 sesiones al día y donde yo evidentemente conozco allí la ciudad y conozco todo, ¿no? Es decir, que más facilidades ante los imprevistos que puedan surgir, tendremos más posibilidades de resolver. Profe, en esta experiencia que tuvo dirigiendo a Cerro Porteño, en esta temporada que se fue, ¿en qué tiene que insistir, le parece? ¿Qué le movió la cabeza en algún momento en estas vacaciones? Tengo que sacar esto de este grupo. No, saqué lo máximo, de verdad, lo dieron todo. Es que no hay que olvidar que perdimos Libertadores por un gol, bueno, el fútbol. Es decir, lo hizo nuestros contrarios, nosotros no, nos quedamos fuera y nos quedamos por un mal partido ante el Luqueño fuera de ganar el título. Pero no olvidemos de dónde veníamos de estar a 8 puntos y un partido menos nuestro rival. Le hemos reducido todos los puntos posibles, pero Libertad es un gran equipo y al final pues hubo agarrarse a esa diferencia de puntos. Ha terminado con 3 puntos de diferencia, no ha terminado con 11 que podrían haber sido. Es decir, que en ese aspecto lo único que tenemos que hacer es no empezar tan mal, ser más regulares, porque si en la primera vuelta estás muy mal y en la segunda vuelta estás muy bien, la suma te da un notable, no te da el sobresaliente como sacó Libertad. ¿Pidió un 9 goleador para reforzar? ¿Es la prioridad? No, yo lo que pienso que el máximo goleador del equipo está en el aire, si se va a quedar o no se va a quedar, y es un extremo izquierda. Entonces está claro que si tú miras todos los equipos importantes tienen goles no solo del 9, ni del 11, ni del 10, ni del 7, sino que tienen que sumar todos los 4 atacantes que habitualmente han jugado, tienen que sumar un número importante de goles. Churín ha hecho, yo creo que muy buenos partidos, ha dado muy buena asistencia, ha metido goles importantes y es una suma más, pero está claro que no es Churín ni Cecilio los únicos que tienen que marcar goles. ¿Y hablaste con Cecilio? ¿Hablaste personalmente con él? ¿No te dijo nada? No, antes de irme sí, es un jugador, para mí es un jugador... ¿Y qué te dijo? No, él estaba ilusionado, estaba dolido, estaba ilusionado por la lucha que teníamos del título, el cambio que experimentó el equipo, pero la verdad que ya cuando con el mazazo de no conseguir la liga, pues estaba como todo, cabizbajo, ¿no? Es decir, hemos peleado mucho, hemos trabajado muy duro y
y al final nadie te reconoce el trabajo, solamente el resultado, ¿no? Y el fútbol es así. ¿Ya definió qué plantel lleva a España y para cuándo le gustaría, con las bajas, con las altas, tenerlo definido de cara a la competencia que arranca el 18 nuevamente para ustedes? No quiero llevar muchísimos jugadores, es decir, me gustaría, tengo que afinar un poco ahora, entre hoy y mañana, con el cuerpo técnico, pero bueno, dos en la absoluta. Aguayo creo que ha sido descartado, sí, es que eso, Aguayo vuelve, entonces se va Fabricio, se van los preolímpicos, se van los sub-20, está claro que no tenemos que llevar jugadores por llevar, tenemos que llevar realmente a todos los jugadores con lo que creamos que tenemos que trabajar. ¿Cuántos juveniles? Pues tendremos que llevar algunos, por las bajas está claro, tenemos que completar por lo menos que haya, yo creo que calculo que con portero unos 25 jugadores, sería lo ideal, pero bueno, llevar a jugadores por llevar, ¿no? Primero porque subes a una nube a chavales que después el mazazo de volverle atrás puede serle malo, hay que cuidar a la persona y llevaremos a juveniles que realmente tengan vocación de poder ayudar en el primer equipo. Eran los sub-20 prácticamente que se han llevado y eran los preolímpicos. ¿Un mensaje para la afición, para terminar? Pues nada, simplemente de que te sientan orgullosos de un equipo que lo da todo. No dio Cerro, no dio más porque ya no podía más, le faltaba el aire y es la realidad. Empezamos muy retardados y no llegamos al final. Lo dije con mucha antelación de que lo duro sería nadar, acercarte al rival y ahogarte en la orilla, y es lo que nos ha pasado, pero bueno, nadie puede decir que no ha habido un jugador que no lo haya dado todo. Lo último, lo de Atlético Paranaense como rival, ¿qué te parece? Bueno, recabando información, equipo muy reforzado por un gran negocio ahí, ¿no? Muchas personas influyentes que tienen un gran equipo, que han apostado poniendo mucha plata en ese equipo para hacerlo muy grande, que está cerca, que no va a ser un viaje largo y que el terreno de juego no es lo que mejor nos viene, ¿no? Eso va a ser un factor determinante, por lo tanto tendremos que hacernos muy fuertes en nuestro campo. ¿Van a buscar, a propósito, en algún momento practicar así sintético? Si la oportunidad se nos da, sí, claro, es importante. Bueno, mira, yo tengo experiencia, yo jugué un partido en Austria, cuando era entrenador de Sevilla, de la Champions, jugamos, afortunadamente ganamos 0-3, habíamos entrenado antes porque tenemos en la ciudad deportiva de Sevilla sintético, pero se me cayeron 3 jugadores, 3 con lesiones importantes. Es complicado para el jugador. Será de alta innovación, no sé si será el mejor que haya, pero evidentemente no tiene nada que ver. Manolo, el españolísimo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la Hacienda. Va a jugar con Racing, en Ciudad del Este. El 6 de julio. Con Racing. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad FAPASA. 12-6. Tokio te invita a ponerte 12-26. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Enseguida juguero. 1000 empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. ¿Y eso que llegó ayer Martín Palermo, qué hora era? Palermo a la mañana. Ya pasamos eso todo. Sí, lo de sí, Palermo. ayer en el extra. Sí. Con cubiertas como Kumo, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores. Vamos a renovar en el instante lo de Palermo. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Extraordinario. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. 12-27. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Ayer me decía el cantero que hubo un error. Yo no leía Capelán porque así. Hay dos Benítez en Olimpia. ¿Hugo Benítez? Es uno. No, ayer estamos leyendo de noche y en el bloque esta mañana estamos hablando. Hay 2 Hugo.
Fíjate, por favor. En Olimpia, en los jugadores convocados. Y después, evidentemente, están los que están en la sub-23, que no están, 20, de los jugadores de Olimpia que dio a conocer, porque después de Palermo ya se comunicó a la prensa. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Agradezco la producción externa. Hay dos Hugo Benítez. Puede ser uno, el famoso error de tipeo, que ahora usan los pretextos, que son los pretextos, error de tipeo. No, errores tuyos, no de tipeo. Entonces, si te equivocaste vos, escribiste mal. De tipeo. Sí hay dos. El otro es el goleador de la reserva. El Hugo Benítez, que no es el central, hizo 14 goles. Es de los promocionados a primera y lleva el mismo nombre, tiene el mismo nombre que el central. Hugo Benítez. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Olimpia no se equivocó. Son Hugo. Podía ponerle, fíjate, otro nombre más. Porque el mismo nombre. O un segundo apellido. O un segundo apellido para en el diferenciar. logo para diferenciar. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra. Invencible, así son los camiones Isuzu. Líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu Invencible por naturaleza, promociones y beneficios en automotor.com.py. No, la página de Olimpia por lo menos no subió. Hay la lista de preseleccionados de Olimpia, de pretemporada, que es esta la lista, que ayer nosotros pusimos a la noche con el Cantero. Y no vamos a ir, Jubero. Jubero. Sí, bueno, ya hoy a la tarde empezamos la pretemporada de forma oficial. Se han estado realizando algunas evaluaciones y bueno, ya empezar a preparar para lo que se viene. Profe, en cuanto a la planificación de altas y bajas, ¿cómo está eso? ¿Está todo coordinado ya o lo tienen que hablar? ¿Falta algunos detalles? Sí, a ver, estamos también expectantes a posibles situaciones que se puedan dar. La verdad que contamos con todos los jugadores que actualmente están en el plantel. Sabemos que hay propuestas para por bastantes jugadores del plantel y bueno, eso también puede hacer que se muevan las cosas. ¿En figuras de fuera nos estará viendo del plano internacional? Bueno, tenemos que estar preparados precisamente para eso, porque para que en caso de que haya alguna baja la tengamos cubierta, tengamos opciones. El caso del San Betty es un tema cerrado, lo de Cecilio Domínguez, ¿cómo está? Decías, contamos con todos. Se han presentado Enzo, Riveros, Alfio, futbolistas que por allí en la opinión periodística estaban quizás cerca de dejar Cerro Porteño. Sí, por eso te digo, hoy empieza la pretemporada de forma oficial, hasta ahora han sido los entrenamientos, hasta ahora solo han sido pruebas médicas y evaluaciones físicas y bueno, hay algunos contratos que vencen ahora el 30 de junio, como te decía, hay algunos otros que sabemos que hay interés por parte de otros clubes y hay que conversar también un poquito con los jugadores para saber lo que quieren también. Profe, hay una situación por el lado derecho de la defensa, lo que ha ocurrido con Alan, ¿sí? Su expulsión, la suspensión, los chicos que fueron convocados a las Olimpiadas o por lo menos a los amistosos previos. ¿Cómo se da esa situación? ¿Se va a ver un lateral derecho también para reforzar o eso no está en la planificación? Bueno, de entrada no, de entrada contamos con los que están, como bien dices, hemos de ver también la nómina oficial de las Olimpiadas, tenemos tanto a Víctor Cabañas como a Alan Núñez que están convocados, vamos a ver si van los dos o va uno, vamos a ver qué pasa con eso, porque eso puede condicionar también lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de que haya una posible opción. La salida de Fabricio Peralta, una opinión al respecto de eso en primer lugar, y obliga a que Cerro Porteño tenga que buscar un volante. Fabricio Jara fue cedido a Nacional finalmente. Sí, bueno, a ver, la verdad que era un jugador muy importante para nosotros, pero también ha sido una buena salida para el jugador, va contento, se lo merece, ha hecho un excelente trabajo y bueno, en principio ahí la idea no hay una urgencia de buscar jugadores, tenemos ahí
bastantes opciones y en ese sentido estamos tranquilos. Fernando, ahora los amistosos, ¿cuántos serán en España esa pretemporada? ¿Están confirmados hasta aquí? Sí, viajamos el viernes, el viernes viajamos y tenemos un amistoso el día 25 y el día 29 y ya salimos de vuelta el día 2 para llegar aquí el día 3. Profe, hay una posibilidad de un tercer amistoso también contra un equipo aquí en argentino, pero estamos por confirmar. ¿Cuántos jugadores llevan? ¿Perdón? ¿Puede ser Racing en Ciudad del Este? Puede ser. ¿Cuántos jugadores llevan para la pretemporada y si los juveniles que van a ir ya están confirmados? ¿Hay una cantidad que se pueda decir? En principio hay 27, pero no están del todo confirmados, porque quiero también que, vamos a ver cómo evolucionan estos días en las prácticas, ya se están bastante monitoreados, pero hemos de ver un poquito también cómo evolucionan, pero irán bastante juveniles por la situación de lo que hablamos, de que se ha ido Fabricio a la selección, están los jugadores que se van a las Olimpiadas, es decir, tenemos bastantes bajas y las vamos a cubrir con bastantes jugadores de la casa. ¿Hay alguna gestión por algún jugador europeo, ya que Manolo tiene contactos, usted también, está el doctor Montes? ¿Hay una posibilidad, no digo que lo confirme, pero podría ser una posibilidad? Podría ser, pero es difícil, hay que ser sincero, no hay que engañar a la gente, es difícil. ¿De acuerdo? Fernando, una última vez. Sí. ¿Qué falta para completar el plantel? En el lateral izquierdo me parece que es lógico, mirando lo que tiene Cerro, con la salida de Arzamendia, algo más. Mencionó que un volante quizá no es urgencia ante la salida de Fabricio. Bueno, es lo que te he comentado un poco, la posibilidad del lateral izquierdo y lo que más va a determinar la definición de algunas situaciones. Eso va a acabar de ajustar lo que falta en función también de si hay posible salida. Pero en caso de que se den las contrataciones, obviamente lo quieren para la pretemporada, para el inicio de la pretemporada en Málaga. Sí, nos gustaría, pero es un poco justo. Es un poco justo para la pretemporada, pero bueno, claro que nos gustaría. ¿Cecilio sigue? Le quiero preguntar eso. Nos gustaría que siguiera. ¿Y los que están a préstamo, Rivas, Juan Salcedo, Fernando Romero, alguno vuelve a Cerro o todos continúan en su club? Bueno, es que va ligado un poquito a lo que te digo. Tenemos que definir estos días porque ahora es el momento de los movimientos, de las idas y las venidas, está todo bastante, hay mucho movimiento. Y como te digo, puede afectar tanto a la gente que venga de fuera como jugadores que están prestados que vuelvan al club. Lo noté dudoso con el tema Cecilio, ¿porque pasa algo o...? Porque termina contrato y hay que negociar, ya lo sabéis. Acaba el contrato el 30 de junio, él se va a presentar con normalidad para trabajar, pero termina contrato. ¿Pero le dijo que quiere seguir? Nos gustaría que siguiera, claro que sí. ¿Y él a ustedes? Sí, pero sabemos que es un jugador que está buscado, lo sabemos todos. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. A lo que decía Cudero, que todo está para que siga Cecilio Domínguez. Hoy no pega hacer nada si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne de 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Short TV con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hola Arturo, saludos para todos. Buen día. Nos dio una gran mano como información el colega Diego Rolón. Ajá. Porque fue el que levantó la lista de los que están para trabajar en Olimpia. Salvo que Olimpia diga lo contrario. Mi Idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi Idea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britannia. No sé por qué tanto secreto en Olimpia. Que esto así nos va agradeciendo a Diego Rolón. Tenemos una idea. Y si sale uno o dos, bueno, ya no es cosa de Diego Rolón, pero que tendría que decirlo es el propio. Sí, Olimpia, pero no pueden decir hasta que la autorice Palermo. Palermo llegó ayer recién. Hasta que no esté la lista oficial por Palermo, ¿es cierto eso? Tiene que autorizar el porque en esa lista... no hay más comunicación acá, no hay más escrito, no hay correo, no hay nada. Y vos no vas a hablar... No, le pudo haber preguntado y le contestaba. Cuando yo llego sacamos la lista. ¿Cuál es la foto? Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Esto nosotros pusimos en el bloque y hay dos, pues, Pancho, Francisco, dos Benítez. Uno es el central y el otro es el goleador de la reserva, que acá ya tenemos la fotografía, hizo 14 goles en reserva, Hugo Benítez. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Como dijo Germán, campeón con Olimpia. Campeón en la reserva de Olimpia, sí. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos
tu salud, tu belleza y además tu ¿Vos estás economía. mirando que los enfermos, los que no están disponibles? Estaba haciendo la averiguación, sí, y primero me dijeron que Cubas está bajo, entre algodones, como se dice, ¿Pero una qué frase que problema nunca tiene, se dijo. Pancho? ¿Qué, muscular? Sí, molestia. Y... Este que está acá atrás, este que está atrás tiene un nombre. El jaguar Y después tiene nombre, y después famoso jaguar. Y otro. Espinosa me dijeron pubalgia, que no le deja. Ese es muy delicado. Y ahora pregunté a alguien que está en Houston y me dice, a priori llegarían todos, pero ahí, ajustadito. ¿Qué pasa sacar acá lo que hice? No, la pubalgia, si él aguanta el dolor, puede jugar. Es decir, eso no, ya está. No hay impedimento. No, sí, es con dolor, te hace llorar. Pero vos sabés que tenés eso. Sí, yo tuve, y te hace llorar de dolor, pero... ¿Cómo se cura? ¿Y a vos por qué te agarró, Carlos? Me prohibieron después. Yo me curé con rayos, en aquella época no se operaba. Que me Sí, claro. atendió el médico. No, pues ese no sé si es tu caso. Es por Willy. Pubalgia. Pero es por Willy. Muchos casos son por eso. No, yo pregunto con Sí, respeto. Arturo, La sí. pucha, estamos unidos. No. Entonces vamos a poner prohibido los menores que no escuchen. No. Es Willy el tema. No, te Yo no estoy pasa. diciendo, yo tengo A mí me el trata... diagnóstico nomás, no sé Carlos, su- no sé si fue por eso, pero le No, prohibieron. No, yo te pregunto si es con el debido respeto, ¿Por qué digo será la esa puta. lesión? No, ¿Por no. qué? Es debilidad e No, inflamación. comienza, yo no estoy ofendiendo a nadie, que dijiste eso, vos dijiste vos. Comienza con problemas en tus aductores. Claro, doctora. ¿Entendés? Y después se va agravando porque ¿dónde comienza? En la unión del músculo con el hueso. Te llaman Ahí. Te estoy llamando, Carlos. ¿A quién? En las noches de Qué otoño, época las linda, ¿no? En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. ¿Quién le dijo? No quiero hablar. No quiero hablar. En el ¿Quién le mes- dijo? A esto le falta a los jugadores al técnico uruguayo el 73 que le reemplazó en el mundial eliminatorio, que iba de gira. Chamendi. Al Pulpa. Al Pulpa Chamendi. ¿Quién le dijo? No sé quién. En su cara le dijo. ¿Y cómo le dijo? En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyota. Tenemos Palermo, ¿verdad? Vos tenés más de la selección por informar, Francisco. Hasta ahí estamos esperando confirmación de otras cuestiones, pero sí. Ahí de los titulares, Cuba es el que, porque Espinosa en principio no estaría pero ante sí, Colombia sí, de arranque. Lo de Cuba sí es, yo creo que juega con 4 centrales ante Colombia. No creo que lo ponga a Espinosa, particularmente pienso eso. Cuba sí, creo que todos coincidimos ahí que va a ser titular. Y Cuba. que si no juega Cuba, a mí me gusta en esa posición Fabricio Peralta. O sobre todo hoy Fabricio no es para eso. pero no es para así eso. como decir un lazo hay que ponerlo. Pero ¿sabes es quién es- va a jugar ahí? Fabricio no está ¿Sabes para quién va a eso. Ojalá Caballero, Ernesto. Fabricio siempre está para eso. Si es que Cuba no está. Fabricio, Ojalá Cuba llegue. yo no lo, decir, Tendría que. El problema de Paraguay es la poca llegada de los volantes. Nosotros tenemos que solucionar. De los tres, a pesar que Fabricio no jugó bien y hoy su mente debe estar en otra cosa, y la gente dice, ¿cómo no? Escuchame, lo van a vender, ponerle $3 millones por decir una cifra. A él le corresponde $600,000 de entrada. Y después de que está ganando 5, 7, $10,000 mensuales, porque es un joven, va a pasar a ganar 70, $80,000, te cambia la mente, no podés manejar fácilmente tu concentración. Y el partido que jugó contra Chile, ¿no? Le faltó lectura de juego un montón de veces, bajó a jugar a pedir la pelota de lateral derecho, cosa que no debería dejar, date, aguantate, no pierdas tu zona, o tener un punto de partida que es la media cancha. Pero de todos los volantes que tenemos, el que más te puede pisar al área, además le gusta a él eso, y tiene fuerza y tiene determinación. Ojalá esta sea una semana tranquila, que él se recupere, el mismo caso de Sosa, en ese aspecto, de la transferencia de los $20 millones, de todo esto, te afecta, te quita un poquito, y estás en esa. Entonces hay cosas que hay que saber manejar, independientemente a la presión que ellos están sintiendo, porque ellos saben que la afición no está con ellos.
Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Coafer lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coaper, creando tendencias. 12:43. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Y si no está Cubas, es Ernesto Caballeros, evidentemente la opción 1, pero otro más que podría jugar ahí. Por ejemplo, Villasanti, algunos partidos en Gremio juegan en ese lugar, pero si no rinden el otro puesto, ¿qué nos llevaría a pensar? Ahí si analizamos, yo te pregunto, ¿por qué no rinden en el otro puesto? Y la vez pasada hablábamos ¿por qué? No, pero hablábamos de hasta qué movimientos básicos ahí se complicaba ahí. Por eso a mí me preocupa que juegue más atrás, incluso no. Pero te puede dar un orden que necesitamos. Porque él no tiene problema de jugar ahí. Técnicamente es bueno, no. Yo siempre dije, si él no nos da y en tantos partidos no te está dando lo que creemos él puede dar, porque si pedimos es porque estamos convencidos que yo no puedo pedir a Cachorro Sánchez que me llegue como al área y que cambie de ritmo y que le dé un... Porque él no hace eso. No hace o a Matías Rojas, por citar otro volante. Pero yo creo que Matías Villasanti puede hacer, Peralta puede hacer, ¿verdad? Pero si no te hace, de por ahí tenés que, ordename vos, no me pierda el medio y le hago correr a... Y capaz si se le busca una nueva función puede mostrar algo mejor. Pero si en Gremio juega, no sí, es una... pero en la selección, digo, porque en la selección no jugó todavía ahí. Y sí. Lo que hoy la vez pasada hablamos... Le para en algún momento, en algún partido jugó. Pero conoce la posición. Sí, no. Por más que no haya jugado en la selección. Pero mi temor, o sea, a lo que voy es, si en la otra posición no rinde como nosotros esperamos, ¿qué nos hace pensar que el jugador que tiene ese más equilibrado en teoría? Y él es eso. Él mira que es muy intuitivo. O es partido de Gremio, él roba pelota, debe ser el mayor recuperador de pelota de Gremio. Gremio vuela. Porque intuye, no es que va y disputa como Cuba. Una cosa es disputar y ganar los duelos personales. Villasanti intuye, ve cómo a dónde va a pasar. El antes. Un jugador de esa característica acá era Enciso, por ejemplo. Julio era un intuitivo, no ganaba por forcejear. Él ganaba por intuición, por entender, y eso tiene Villasanti, por eso a mí no diría que estaría mal que juegue él ahí. Ahí el problema serían los acompañantes. Si y que se desordene y que venga, porque si vos tenés, él después tiene que bailotear nomás, no tenés que enloquecer nomás, para proteger a tus dos centrales, hasta que vuelva la ayuda, porque después tiene que volver. Y ahí lo tenés que poner con Peralta y Rojas. O Peralta y puede ser Caballero también. Caballero. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Banco? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. En instante Palermo. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileto 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 12:47. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el Poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿El arquero de Colombia es? Camilo Vargas.
Y hoy Ospina es suplente y Vargas se ganó la titularidad en el último tiempo. Atlético Nacional de Medellín, Ospina. Sí, ya, obviamente no es más el Ospina de, viene de Arabia, de hace 5 o 6 era el años. arquero del equipo de Cristiano. El 11 de... Ospina no es que se le va el disparo, que le hace el gol, o quién es. Tony en el rebote, exactamente, en Barranquilla. Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Colombia es Camilo Vargas del arco, Muñoz por derecha, Davinson Sánchez, Lucumí, Johan Mojica, de memoria. En el medio ahí está la calle calle, trae Mojica, ahí está el problema. Lerma y Mateus Uribe, Lerma al fijo, Uribe el que pisa el área y enfrente tiene 3. Luis Díaz por izquierda, John Arias por derecha, James Rodríguez, Santos Borré. De memoria por el Colombia. No, de memoria de tu equipo. Sí, porque Ahora ese es el equipo de los memoria. 24 partidos invictos. Bueno, tiene Jerry Mina de suplente, tiene Juan Fernando Quintero de suplente, tiene Claro, ese es el Borja, por ejemplo, suplente. Sí, suplente. Córdoba, suplente, Córdoba, que es la también. promesa del fútbol colombiano. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, el postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 12.49. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Y Paraguay? Si no podés acercarte a La Ferré se acerca a vos, Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Ocurre que en la creo que va época a vieja ser- pues se decía, ¿cómo va a fallar si sabe el equipo de memoria? Los equipos que rinden son los equipos que vos sabés de memoria. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Energy Gas. Escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. 12.50. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. En instante Palermo. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te Y gusta. hay repercusión de Olé después de la entrevista ayer donde dice que Palermo continúa en Olimpia. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. 12.51. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelores de Fortín. 12.51. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa al 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos Stock en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban. Chopera Token 16 cuotas 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Palermo. Obviamente preparando lo que va a ser la pretemporada y el día miércoles ya estamos reencontrándonos. Bueno, arranca en la Villa, después se hace en Encarnación finalmente la segunda etapa, profe. Sí, estos primeros días donde van a haber los estudios, análisis correspondientes y ya después el día domingo nos vamos una semana a Encarnación, regresamos una semana
en Asunción y bueno, y después los partidos que tenemos en Buenos Aires con Independiente y con River. Creo que bueno, van a ser rivales importantes para después ya venir la semana previa al inicio del campeonato, pero importante es enfocarnos a la exigencia de lo que va a ser la pretemporada, tanto en Encarnación como después acá la segunda semana en Asunción. ¿2 o 3 partidos amistosos? Por ahora confirmados son 2 allá en Buenos Aires y bueno, antes seguramente en la previa haremos algún que otro amistoso acá y bueno, y ya llegar con una carga de minutos y de competencia que nos haga llegar bien para el primer partido. ¿Qué falta para definir el amistoso contra Platense, profe? No, bueno, ellos tenían una programación de un partido amistoso y bueno, estaban viendo a ver si podían correr la fecha para que ese partido también esté y tengamos los 3 partidos martes, jueves y sábado y poder completar bien esa carga de minutos para todos los chicos que van a estar yendo a Buenos Aires. Sin duda son exámenes difíciles contra Independiente y contra River para ver de qué está hecho el plantel. Bueno, sí, obviamente va a ser desde la exigencia, de la preparación y llegar en óptimas condiciones para lo que va a ser el primer partido con Guaraní. Pero bueno, más allá de esos partidos, creo que la parte fuerte en Encarnación es lo que también nos enfocamos para poner cada uno su puesta a punto de la mejor manera y que el equipo llegue realmente bien para el inicio del campeonato. Porque bueno, ahí no teníamos previsto lo de Ciudad del Este, pero creo que ahí por un tema de lugar y que iba a estar Libertad y después estaba llegando Racing también, preferimos tener nuestra comodidad y tener nuestra prioridad en el lugar donde estemos cómodos y nos sintamos cómodos para poder trabajar y bueno, creo que por eso se modificó en la semana el cambio de Ciudad del Este por Encarnación, así que creo que eso también se hizo rápido, se gestionó rápido y que esté en todas las condiciones para iniciar la pretemporada. Básicamente, ¿con cuántos jugadores vas a trabajar, profe? Y por la lista que vamos a estar enviando son 34 con la suma de algunos chicos de reserva y algún otro juvenil que estamos proyectando, que el club está proyectando y que creemos que darle una posibilidad de hacer la pretemporada con el plantel profesional le va a ser una ayuda. Pero bueno, dentro de esos 34 está Freddy Coleman, que está en el proceso de rehabilitación, lo mismo que Beto Espínola y Brian Montenegro, que bueno, ellos todavía están en un periodo menos, así que son chicos que se van a ir incorporando a algunas cargas de trabajo, pero no en su totalidad. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Martín Palermo. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo. Quiere decir que el viernes cerró la parte rumbo a Málaga. Este viernes. Sí, este viernes. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Superior, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de